Chul Han es un filósofo surcoreano actual, experto en estudios culturales y profesor de la Universidad de las Artes en Berlín. Expresa su pensamiento mediante el análisis de la sociedad contemporánea, haciendo manifiesto las contradicciones del mundo globalizado. Dentro de estos análisis se van presentando afirmaciones o hechos que describen el mundo y las consecuencias de su desarrollo, que se hacen presentes en quienes conforman este mundo, es decir, las personas. Consecuencias tales como la depresión, la ansiedad y otros trastornos psicológicos son el resultado de una sociedad que expresa sus males y falencias en la cultura de la autoexplotación, que involucra una hiperproducción, un hiperrendimiento y una hipercomunicación, desbordando las capacidades de retención del ser humano, que concluyen en un exceso de información y positividad insana. Por otro lado, el miedo y el vacío se refuerzan en la sociedad de rendimiento que expone Han en sus escritos que resultan ser certeros en la comprensión de la sociedad actual. Las críticas del filósofo surcoreano nacen desde ideas muy profundas que son desarrolladas, como ya hemos dicho, en base a la sociedad contemporánea, identificando los males que ésta contiene y cómo se reflejan en el ser humano, en la construcción de sus relaciones interpersonales, sociales, laborales, como también en el desarrollo de su entendimiento, capacidad de reflexión y pensamiento crítico, que se ve afectado por la hipercomunicación que se produce por la inmediatez de las redes sociales y los medios masivos de comunicación. Han expresa que en la sociedad contemporánea los individuos permanecen en una constante depresión debido a las condiciones de vida que llevan y a esta nueva era digital, en la cual las personas conectan con todo y a la vez con nada, mediante los aparatos tecnológicos como teléfonos, computadores, televisores, etc. Esta era se distingue por su no conexión con el otro, con la diferencia, tal como lo decíamos anteriormente, quedando, por así decirlo, anuladas las relaciones interpersonales con el otro. Esto se vincula, a su vez, con el exceso de información que recibimos día a día, sin necesidad de que se complete captar la información con el entendimiento efectivo. Millones de noticias, estudios y lecturas pasan frente a nuestros ojos y así mismo como pasan, desaparecen de nuestro campo reflexivo del pensar. Captamos la información sin darle la mirada crítica y sin meditar y hacer nuestros tales datos entregados a nuestra mente. Nos desligamos de nuestro carácter meditativo y contemplativo a cambio de 100 noticias que vemos diariamente. De esto resulta una acumulación de información. En la sociedad de rendimiento, el individuo ya no sostiene la relación amo-esclavo o víctima-victimario, sino que ambos roles se encuentran en el mismo individuo. La brecha entre ambos desaparece, pues ahora es la misma persona la que se autoexige y se valora y reafirma mediante el rendimiento, bajo el lema de mientras más soy, mejor. El ser humano ya no necesita de una represión externa que sea negativa, sino que lo reemplaza por una falsa positividad que viene de sí mismo, desde su misma conciencia y voluntad. El sujeto se ve comprometido a un continuo ser, e incluso cuando tiene momentos de ocio, se ve reflejada la necesidad de hacer. Asimismo, dentro de la sociedad, se genera una gran competitividad entre los individuos, dejando en claro que quien fracase ya no podrá culpar al sistema que lo envuelve, sino que será resultado de su propia responsabilidad. Según Byung-Chul Han, el exceso de positividad nos está conduciendo a una sociedad llena de individuos agotados, frustrados y deprimidos. En este nuevo escenario social, víctima y verdugo son la misma persona. Ya no hace falta una dictadura ni un tirano para someter a la población. Nos bastamos nosotros mismos para explotarnos hasta el cansancio y paradójicamente vivimos bajo una falsa sensación de libertad. Sin embargo, Han afirma que en la actualidad no tenemos esa conciencia de estar siendo dominados. Los individuos hoy se autoexplotan y además sienten miedo del otro.
de ser diferente. La diferencia se considera un problema y se intenta anular con una búsqueda permanente de la uniformidad, de ser aceptado. Cuanto más iguales sean las personas, más aumenta la aceptación en la sociedad. Esta necesita que todos seamos iguales. En este paradigma, los inmigrantes y los refugiados son vistos como una carga. Han afirma que el neoliberalismo no podría funcionar si los individuos fuéramos diferentes. Vivimos en una época de conformismo radical. Por ejemplo, las universidades ya no acogen alumnos, sino que únicamente se preocupan por atender clientes. Ya no fomentan el pensamiento crítico, ni forman intelectual o moralmente a los jóvenes. Su único objetivo es transformar a sus clientes en profesionales eficientes que puedan servir a los intereses de las grandes empresas y que la gran maquinaria mundial siga funcionando. Una frase muy icónica de Byung-Chul Han es que ahora uno se explota a sí mismo y cree que está realizándose. El hombre actual sigue irreflexivamente un mandato social, el hecho de hacer todo lo que uno pueda. Ahora el ser humano cree que debe alcanzar el éxito aún a costa de sí mismo y de su angustia, el hecho de no triunfar. El poder no tiene que fatigarlo. Cada quien se somete a este régimen de trabajo y de consumo, de forma totalmente voluntaria. Nos autoexplotamos, nos arriesgamos, ni en amor ni en la política, puesto que no queremos ni herir ni ser heridos. No sabemos ni siquiera lo que queremos, no nos conocemos porque las necesidades que percibimos como nuestras necesidades no lo son, sino las que generan la publicidad y el consumo. Por ejemplo, compramos miles de piezas de ropa a bajos precios para exhibirlas en Instagram, como si fuéramos grandes modelos o como se conocen ahora influencers, a costa de niños que han sufrido en Bangladesh para que estos precios por pieza fueran tan bajos. Así, Instagram genera publicidad y la publicidad genera nuevo consumo. Han denuncia la sociedad del me gusta. Se trata del caer bien a todos y por eso no hace falta convicciones. Es más, cuanto menos se tenga de likes, mejor, porque así podemos cambiar la opinión e ir fomentando adecuadamente la producción de los likes.